Se vaya para el lado del Mercure. El secretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, nos atiende unos minutos, así que lo saludamos. Marcelo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias por atendernos un ratito. Sabemos que hay un anuncio importante y vas a estar presente ahí en un ratito a las 9, pero hacía rato que queríamos hablar con vos porque están pasando cosas en la provincia de La Pampa, por supuesto que tiene mucho que ver con las políticas nacionales. Te diría que casi todo lo que pasa en la provincia de La Pampa tiene secuelas con lo que se decide a nivel nacional, y me hice una anotación cortita como para adentrarnos en el tema y sobre todo para ver cómo está analizando el gobierno provincial esta situación. El 15 de julio, Sebastián Lastiri anunció que estaban en riesgo 2.000 puestos de trabajo en los frigoríficos. A los pocos días, los gastronómicos, aquí en Radio Kermés, contaban que el trabajador no puede pagar lo que sirve, algo muy, pero muy llamativo. Hoteleros están diciendo que están subsistiendo. Cerraron 5 restaurantes en Santa Rosa. La ocupación en vacaciones de invierno en La Pampa fue del 50%. Y hace unos días Calzatex suspendió el 70% del personal. En ese contexto, Marcelo Pedontá, ¿qué se puede hacer desde La Pampa para contener lo mínimo indispensable que son las personas en los puestos de trabajo? Mira Mauro, la verdad que el informe que te anotaste huelgan las palabras. Hablar de que estamos en una crisis laboral profunda ya a nadie le escapa. Cuando Milei asumió en la República Argentina había una crisis del poder adquisitivo del salario. Había actividad. La Pampa había alcanzado su récord histórico en niveles de actividad, su récord histórico en niveles de empleabilidad y con eso la más baja tasa de desempleo desde que se mide en el conglomerado Santa Rosa Toay. Llega Milei al país y nosotros empezamos a decir que las políticas que se empezaban a aplicar en el sistema productivo eran todas contra el aparato productivo de la República Argentina y afectaba sobremanera a distintas actividades de la economía regional de nuestro país, porque esta situación no es una situación que se da en la provincia de La Pampa. Vos hablás con los compañeros de Entre Ríos y el sector citrícola está igual, si hablás con los compañeros de La Rioja, La Puma está echando gente, si hablás con la compañera de Formosa, DAS, que es la industria que genera toda la indumentaria, zapatillas para distintas marcas de punta como Nike, Adidas, Reebok, distinto, está en crisis porque las competencias a partir de las decisiones unilaterales del gobierno nacional de abrir las fronteras, las importaciones a todos los productos, empezó a afectar. Si vos vas a la industria cárnica, todos los que hacen a que sea competitivo, que tenga rentabilidad, no se da. Si vas al campo, más allá de la maquillada con la anuencia y el silencio de la rural argentina y de ese grupo que prácticamente todo lo que tiene olor a peronismo es contrario, más allá de que paguen con sus propios intereses, no es rentable. A partir de eso, el comercio, si no hay consumo, no es rentable. El fin de semana, el periodo de vacaciones invernales en la República Argentina, el turismo no levantó, al contrario, estuvo un 10% por debajo del 2024 y casi un 23% por debajo del año 2023, no es rentable. Si las actividades no son rentables, lo que vamos a tener es una generación de industriales y comerciantes que lo único que se van a dedicar es a importar productos y vamos a ser invadidos por productos de China, de Taiwán, y no vamos a tener competitividad. Si no hay competitividad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay actividad productiva y lo que se resiente son los niveles de empleabilidad. Nosotros veníamos diciendo con el equipo de la Secretaría de Trabajo que este modelo nos llevaba cuanto más rápido de lo posible a los 2 dígitos de desempleo. ¿En dónde vamos? Estábamos 9,7. Yo me parece que si la próxima medición no es como el INDEC trabaja y trabaja seriamente, vamos a estar en la República Argentina en los 2 puntos. Porque si vos me decís que a mí, que en Gran Resistencia la desocupación es del 4%, bueno, dame un perro verde y lo comemos juntos. Claro, es lo mismo. Claro. Por eso te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir la crisis en los niveles de empleabilidad
de actividad, de consumo, ya no se tapa por más que vengan los candidatos importados a la Libertad Avanza de hablar y de mentir y de decir lo que se le ocurra. Hay una situación que también tiene mucho que ver con el empleo informal y este gobierno nacional también hace galas de esa situación diciendo que la gente busca trabajo donde puede, donde quiere, porque tiene esa libertad. Esos números que están planteando que todavía no son reales. Mauro, eso fue... Mauro, eso hay que ponerlo en valor. Yo te digo por qué. En el año 2023, en el último trimestre, la curva de ascenso del trabajo no registrado, o por decirlo de alguna manera, el autoempleo, los monotributos, les alcanzaba para simular una leve caída en los registros de empleabilidad, pero ya ni siquiera alcanza eso. Porque por ejemplo, yo siempre pongo para que se mire y para que todos nos entendamos lo que significa algunas decisiones del gobierno nacional. El gobierno nacional dejó de apostar a la obra pública en la República Argentina, además de todo lo colateral, que son las muertes en la ruta, la gente que no accede a la vivienda. Tiene un efecto claro en los niveles de empleabilidad, porque aquel trabajador de la construcción que tenía su trabajo formal en una empresa de construcción, se van terminando las licitaciones de la vivienda, de las escuelas, y esa mano de obra queda desocupada y sale al mercado a discutir, ¿sí? Con aquel que se dedicaba a las changas, a hacer un pilar, una pared, ¿entendés? Entonces hay sobrepoblación o hay mucha oferta de mano de obra desocupada, empieza a perder valores, ya ni siquiera quien termina un pilar o un tapial le alcanza para subsistir menos de una semana, y ahí empieza lo que estamos empezando a sentir los argentinos, una conflictividad social y una sensación de abandono, que me parece que lo que tenemos que decir claramente, lo quieran entender o no lo quieran entender, el gobierno nacional toma medidas anti trabajadores, pero ya ni siquiera con esa excusa de la destrucción del empleo formal, ni pensar de el abandono de políticas activas para poblaciones vulnerables, como son, digamos, el sector de trabajadores con algún grado de discapacidad, la erradicación del trabajo infantil, que eso ha desaparecido como política pública en la República Argentina. Hoy lo que estamos viendo, un mercado que se va destruyendo, porque ya vos me preguntabas qué se hace para mantener eso. Hemos apostado, Sergio Silioto, el gobernador de la provincia, ha apostado a mantener los niveles de consumo a través de las distintas promociones, como un aliado principal de los pampeanos, el Banco de la Pampa, pero ya está generando que sea tan ficticio el consumo que empieza a generar en el mismo trabajador un ahogo financiero que no les permite ir todos los días a comprar en 4 cuotas. Y empiezan distintos sectores que van a dejar huella y que vamos a pasar los argentinos mucho tiempo para salir de una crisis que yo creo que nunca se vio en la República Argentina como la que está generando este presidente. ¿Hasta cuándo se aguanta esto? Digo, no las personas que lo pueden aguantar, sino la gente que no tiene nada de nada y ya casi que ya no le quedan ni esperanzas. Pregunto esto porque este es un año eleccionario, es un año que posiblemente vaya mucha menos gente a votar, también sacudidos porque tienen esa desesperanza de que alguien en lugares puntuales para tomar decisiones no le solucione el problema. El tema es que la legitimidad que van a tener algunas personas que pueden llegar a cargos tanto de legislativos como en algún momento ejecutivos se empieza a perder, y también ahí hay una cuestión que tiene que ver con la democracia. Las personas comunes, las personas de a pie, ¿hasta dónde pueden aguantar esto? No solamente desde lo económico. Bueno, me parece que ahí en donde nosotros tenemos que generar una alternativa. Yo creo que también es muy inteligente tu postura. Me parece que lo que hoy hay en la sociedad, te diría en el 90% de la sociedad, porque la clase media se da cuenta que su lucha es para sostenerse en ser clase media, ni siquiera para aspirar a una vida como tenía hace 2 o 3 años, pero me parece que lo que hay que generar es esperanza que se puede con la democracia, y para que la democracia sea ese factor
que modifique la situación de angustia, de desesperanza, de miedo que ha generado este gobierno, hay que seguir insistiendo en la participación. Pero vuelvo a repetir, también ahí tenemos que hacer, digamos, nosotros una crítica profunda de por qué no alcanzamos a ser los portadores de una línea de esperanza que a esa gente que hoy la está pasando muy mal. Yo hoy miro el día con el frío que hace y quizás muchos pampeanos no tengan gas o tengan problemas para mantener el pago del gas o tengan que preferir entre pagar el gas, la luz y darle una comida digna a sus hijos. Me parece que también nosotros tenemos que generar una esperanza. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda que tienen que entender que lo que tenemos que generar son articuladores entre nuestras necesidades, entre nuestras impotencias y el gobierno nacional. Por eso no tengo ninguna duda que los candidatos que salgan del Partido Justicialista de cara, o del frente que hemos conformado de cara a las próximas elecciones, tienen que ser acompañados. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros en el mensaje para que estos representantes que nosotros vamos a poner a disposición de la población pampeana no lleguen a Buenos Aires, los enamore las luces de la gran ciudad y se olviden de las necesidades, de la legitimidad y sobre todo del valor de nuestra provincia de La Pampa. Así que en eso es lo que está en juego y en eso es lo que tenemos que ir a discutir y a charlar con vecinos que están muy, pero muy golpeados. Hay una situación que está pasando ahora en este momento que tiene que ver con las elecciones, Marcelo, y los posicionamientos. Por ejemplo, todos conocemos cuál es la idea de La Libertad Avanza, o los candidatos y candidatas de La Libertad Avanza, de ir con todo, de decir lo que hay que decir, sin miedo, sin filtros, y que pase lo que pase. Y del otro lado, o por lo menos desde la oposición, nosotros estamos viendo que hay como, por ahora, se toman algunas licencias para no ir con ese discurso concreto de no votar a los candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora al único que se lo escuchamos decir es a un referente barrial, que es Miki Fiol, que trabaja en el Desayunador de Villa Germinal. En ese lugar, este 1 de agosto, se reunieron un montón de personas para reflexionar por la situación, y lo primero que dijeron es: no importa quién está del otro lado, el tema es que los candidatos de La Libertad Avanza nos llevaron acá y nos van a perjudicar mucho más. Y hay que ser claro con el mensaje. Los candidatos de La Libertad Avanza no se votan. Ahora pregunto, desde el peronismo, desde el kirchnerismo, desde el campo nacional y popular, ¿también está la idea esa de ir con ese mensaje para ser claro ante la sociedad? Nosotros tenemos la obligación de que nuestros candidatos entiendan que el enemigo no está dentro, sino está afuera, y se llama Javier Milei y sus políticas públicas. Fíjate vos que hoy reflejaba un diario digital que ayer, no sé en qué convención, el presidente de la Nación aplaudió a Gravier. Sí. Y hace un mes atrás hizo un Twitter que no sabía nada. Bueno, ese es lo paradójico y lo camaleónico que es este gobierno, que un día te mata, pero para eso tiene la complicidad de muchos argentinos que tienen el valor de trabajar para defender a la nación y van al Congreso y se entregan. La ley base, ahora que se esté dudando de no poder destrozar un veto injusto, cruel, como el de las jubilaciones, como el de para tener un fondo para los discapacitados, habla la clara que todavía hay un sector de la política argentina que está especulando con un voto más, un voto menos, y no con las necesidades de la gente. ¿Lo conocés a Adrián Ravier? No. Yo no viví nunca en Buenos Aires, entonces no lo puedo conocer. ¿Y se conoce acá en Santa Rosa, acá en La Pampa? ¿Alguien lo conoce a Adrián Ravier, más allá de lo que dice Javier Milei? Yo no creo que haya que hablar de un hombre que usa La Pampa para especular, para traer el ajuste, que lo primero que se presentó en la provincia de La Pampa diciendo y estigmatizando al empleado público que son todos ñoquis. Me parece que es impresentable ponerse al nivel de la discusión. Lo que es mucho más profundo y hay que discutir acá es cuánto los pampeanos estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestro déficit fiscal cero con políticas de inclusión, cuánto estamos los pampeanos dispuestos a defender
que ante la crisis que tienen las obras sociales, la salud pública esté dando respuesta hasta con los remedios gratuitos. ¿Cuánto estamos dispuestos los pampeanos a defender políticas de inclusión educativa como por ejemplo que todos nuestros niños que no pueden o no tienen accesibilidad propia de su familia a la escuela, haya un colectivo que lo vaya a buscar? ¿Cuánto estamos dispuestos los pampeanos a defender la política de vivienda, que por supuesto con el golpe del gobierno nacional uno lo ve que ha mermado en su intensidad, pero que como política y como objetivo lo seguimos sosteniendo? ¿Cuánto de eso estamos dispuestos a defender los pampeanos y no dejarnos llevar por un mensaje de odio, de enfrentamiento, que en eso sí hay que reconocerlo, lo saben instalar muy bien? ¿Quién es Gravier? Ni me importa. Vuelvo a repetir, soy un vecino de Santa Rosa, todo el mundo me conoce, anduve siempre en las instituciones intermedias de chico y jamás lo vi aportar, ni pensar, ni recorrer la ciudad. Hoy necesita de los pampeanos para ser un elemento más de opresión para los mismos pampeanos. Cada uno tendrá que saber hasta cuánto está dispuesto a entregar su dignidad en un voto que seguramente se le va a volver en contra con un ajuste fiscal que va a hacer de La Pampa una población cada vez más chica, sin futuro y con todo lo que eso conlleva. Marcelo Pedonta, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Un abrazo, Mauro, y siempre un gusto hablar con vos. Marcelo Pedonta es el secretario de Trabajo del gobierno provincial. Se refirió en términos contundentes al candidato de La Libertad Avanza en la provincia de La Pampa, Adrián Rabier. No lo conoce nadie en la provincia de La Pampa, Adrián Rabier, dijo hace un ratito aquí Marcelo Pedonta. Las 8:53, la temperatura en este momento 4,6 y la sensación térmica 1 grado.